Comencemos con una oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nunca dejas de amarnos. Te pido perdón porque em, a veces amo otras cosas o hasta pongo delante de ti o pues hasta otras personas y los amo más que te amo a ti y por eso te pido perdón, que, que el amor aumente en mi corazón, en los corazones de todos los presentes y que nosotros hoy lleguemos a maravillarnos por el amor que nos enseñaste en la última semana, en los días y momentos antes de tu muerte y tu resurrección, donde más vemos tu gran amor en tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos todo esto y pedimos la bendición para nuestra clase hoy. Amén. Amén. Ok. Bien, saludamos al señor Roberto Carvajal. Buenos días. Bienvenido, Roberto. Y muy buenos días. Todavía no entra, pero... Ok, ahora sí. Muy buenos días, señor Luis Traves. Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Buenos ¿Cómo días. están todos ustedes? Igualmente. Saludos a todo el mundo. Muy bien, sí. Saludos a los que están en Quito, Ecuador. Comencemos, amigos, con una pregunta. Em, expliquen el porqué del lavamiento de los pies. Ustedes leyeron, nosotros leímos y estudiamos la historia que viene después, en los momentos después del lavamiento de los pies, pero el jueves, también llamado por algunos el jueves santo, Jesús organiza una cena, ¿verdad? Que es la cena de la Pascua judía para celebrar. Y, y lo primero que hacen al llegar ¿cómo le llaman? El aposento alto, ¿sí? Este, lo primero que hacen es que Jesús les lava los pies y ya después viene todo lo que estudiamos de la cena de la Pascua y la cena del Señor. Y ya de ahí, pues Jesús parte con ellos para ir a Getsemaní, ¿verdad? ¿Por qué lo del lavamiento porque, como dice en la pantalla, porque Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? Explíquenme el significado de eso. Perdón, yo estoy en silencio. Señor Manuel Pérez. Bueno, yo pienso que la misma palabra igual lo enseña, pero es para Jesús le hizo entender a sus discípulos, ¿cierto? Yo pienso de que como Él fue con ellos debían ser también con los demás. Por ejemplo, enseñarle en la misericordia, en el amor, en ser humildes, en poner, ¿cierto? Su integridad, ¿cierto? Física. Y también ser como con los demás y más. Yo creo que algo por el estilo, aparte de la humildad, sino que también enseñar de que como fue Jesucristo con ellos sean con los demás, así como nosotros amamos a nuestro prójimo. Gracias, Manuel. Gracias. Qué buenos comentarios. Ok, señor Álvaro. A ver, para no repetir el tema de la enseñanza de la humildad, también ve uno que el Señor enseña
a limpiarse los pies porque era la parte que, digamos que de tanto caminar, él enseñaba y enseñó en algún momento a sacudirse el polvo de los pies, y ese lavatorio de los pies implicaba dejar de lado muchas de las cosas en ese momento que se iba a consagrar, en ese momento de consagración que estaba con sus discípulos, enseñándoles también a que limpiaran sus pies, esa parte de polvorienta, y quitarse las cosas que arrastraban del mundo. Lo otro, él estaba enseñando que debíamos hacer muchas cosas, servir en muchas cosas, no solo a los más necesitados, sino a toda la gente que necesita de su palabra, de su mensaje. Entonces, esas enseñanzas ve uno con ese lavatorio de los pies. Bien, Álvaro, excelente. Excelente la parte también de servir, ¿verdad? Ok, señor Ángel. Bueno, saludamos a Marcos. Bienvenido, Marcos. Gracias por acompañarnos hoy. Ok, señor. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, Marcos. Estamos hablando del lavamiento de los pies. ¿Por qué Jesús le lavó los pies? Señor Ángel Lara, le damos la palabra. Sí, muy buenos días, compañero y profesor. Para mí, como dicen los compañeros, el significado es que simboliza la vocación de servicio, pero aparte de eso también la humildad y la igualdad, en que todos los fieles, en este caso que él les demostraba su fidelidad y la humildad a los seguidores, en este caso a los apóstoles, ¿verdad? Así mismo, Ángel. Jesús dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, Jesús les está mostrando que entre hermanos no hay jerarquía, ¿verdad? En muchas iglesias hoy se ve como un tipo de jerarquía, y obviamente está bien tener una estructura de liderazgo y tener puestos organizados de quién se encarga de organizar responsabilidades y todo, pero como dice Ángel, el espíritu de cada líder es un líder servidor, ¿verdad? Que cada uno es un siervo. Y tanto en la iglesia como en el hogar. Claro que sí, Dios por ejemplo, en su gran sabiduría ha puesto como cabeza de la familia el hombre, ¿verdad? Pero el hombre, el varón, el esposo, también debe ser el siervo de su familia, ¿verdad? Igual en la iglesia, los puestos que tengan en una congregación, en un grupo, que sea, ¿cómo le llaman? Pastor, el título que sea. El punto es que también los líderes también son siervos. No es como los líderes del mundo, ¿verdad? Gracias, Ángel. Señor Isaac, le damos la palabra. Sí, pastor, tendríamos que también contemplar de que en la cultura judía, en la costumbre judía de aquel momento, ese tipo de acciones estaban designadas solamente para que lo hagan los que estaban sirviendo en las casas, ¿no? O sea, si alguien llegaba de visita, el criado, el empleado era el que le lavaba los pies. Entonces, como que de alguna forma Jesús destierra un poco esa jerarquía que se menciona, para decirle, bueno, no pierdo la jerarquía, no pierdo nada, pero aún con eso encima, yo le lavo los pies a ustedes. Creo que pasa por el ejemplo. Lo que quiero sí recalcar es que en ese tiempo los criados hacían esa labor, y Jesús lo está haciendo como diciéndoles, yo soy un servidor de ustedes, ¿no? Y ustedes tendrían que hacer lo mismo también. Gracias, pastor. Excelente, Isaac. Y no hay mención de un sirviente en el aposento alto, ¿verdad? No se menciona, o sea, ellos se juntaron sin sirvientes presentes, al parecer. Entonces Jesús Pastor. les da el ejemplo, ¿verdad? José Manuel. Sí, y disculpe que lo interrumpa así con la voz, pero y como estoy en el notebook,
no encuentro la manito. Está bien, sin problema. Así que Adelante. estoy levantando el dedito y como sé que usted ve cierta cantidad nomás de hermanos. Perdón, sí. Sí, bueno, aquí hay dos conceptos. Usted lo mencionó. Aparte de lo que han dicho los hermanos, cierto, de que había un sirviente quien se encargaba de eso. El otro hermano hizo mención de que hay que servir en varias partes, por lo tanto acá tenemos un verbo que es el servir, para eso fuimos llamados. Y lo que hoy tenemos, especialmente lo que nosotros, y yo me involucro, que estudia la palabra, y a medida que vamos estudiando, es una lucha que vamos teniendo constante. No sé si acaso en otros países, con mis hermanos, no sé si acaso se entiende el término la vanagloria. Es cuando nos inflamos porque tenemos el conocimiento, ¿cierto? Y empezamos a ver en menos al resto, o a veces miramos de otra forma, o nos reímos a veces del desconocimiento. Porque ciego entramos a estudiar el Evangelio, especialmente en Latinoamérica, y especialmente en mi país, pues a través de la historia. Me gusta estudiar sobre esto, que es cómo llegó acá el Evangelio y cómo las vendas nos pusieron, y ahora a través de estos cursos uno va descubriendo de que el Evangelio está totalmente distorsionado. Por lo tanto, esa es lo que en este lavado de pie el Señor nos muestra, siendo Él el Maestro y el Salvador, se pone a servir. Por lo tanto, no importa lo que Él tenga en categoría celestial, por decirlo de una forma, sino que el mensaje es servir. Y el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, la sabiduría que vamos adquiriendo, está para servir. Porque nosotros nacimos pecadores y a través del camino logramos la salvación de creer. Y esa apertura de ojo, esa sacada de venda, nos llama a servir. Usted utilizó el término líder. Bueno, yo soy ingeniero en administración y tengo un posgrado en lo que es recursos humanos. Y el término líder, claro, tiene un significado totalmente distinto a ser jefe. El líder apoya, ayuda, encamina. El jefe es el que manda, sin conocimiento, no importa cómo, él manda. Pero y eso es lo que, claro, en estas jerarquías que hay en iglesias, especialmente las metodistas que tienen su junta de oficiales, que le llaman, supuestamente son los más apegados a los diezmos, los que responden, se comete ese error. En vez de servir, están para juzgar. Y ese es el mensaje. Sin importar tu conocimiento, ayuda, sirve. Eso quería apostar, Pastor. Gracias. Sí, excelente aporte, José Manuel. Entre más van avanzando ustedes, tanto en el discipulado de Academia Cristo, justo ayer entregué certificados a la primera ronda de graduados del discipulado 1. Ellos acaban de ya terminar todo lo del discipulado 1 y algunos de ellos van a, bueno, pero sí, la tentación es inflarnos, ¿verdad? Van a gloriarnos, como dice José Manuel, o de que, miren lo que yo estoy compartiendo con muchos, o yo estoy plantando una iglesia, y la tentación va a ser de, miren lo que yo estoy haciendo. Y sí, bien menciona José Manuel de que entre más responsabilidad tiene uno, también es una tentación de mírenme a mí, lo que yo estoy haciendo, la autoridad que yo tengo. O sea, no está mal tener un equipo de liderazgo, un concilio, una organización, está bien, pero que los líderes tengan la actitud de Cristo, de servir en humildad, como nos acaba de comentar José Manuel. Y aparte, ¿con quiénes está hablando Jesucristo? Los 12, ¿verdad? Los 12, y se va Jesús al cielo en unos 43 días después de esta historia que estamos estudiando. Y ¿quiénes se van a encargar de la obra? Ellos 12. Y Él quiere que tengan ese espíritu de, si ellos van a ser los líderes, los misioneros, los apóstoles, los que guían la obra, pues que lo hagan con el corazón de servir. Gracias, amigos. Con eso ya hemos, pues ya tenemos el contexto de lo que estamos por estudiar.
Muy buenos aportes todos. Creo que ya dijeron ustedes todo lo necesario. Para mí, la frase que más me gusta es cuando dice, y Jesús los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ya había pasado 3 años con ellos y dentro de 24 horas ya se va a morir en la cruz, ¿verdad? O menos de 24 horas. Pero, ¿qué está haciendo con sus últimas horas en esta tierra antes de morir y resucitar? Pues está enseñando y dando ejemplo a sus discípulos en amor. Qué bonito es, qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Listos, vamos a la historia para hoy. Les encargamos un pedacito de Mateo 26 y también Juan 13. Y voy a poner un papelito en mi Biblia para poder cambiar fácil entre las dos. Realmente es la misma historia, ¿verdad? De la cena, solo que Mateo nos cuenta tal cual lo sucedido y Juan nos graba aquí la larga plática, el gran discurso que dio Jesús esa misma noche. O sea, otra vez, qué gran bendición tener 4 evangelios, ¿verdad? 4 testimonios, que uno da un pedacito de la historia y otro, Mateo y Juan, los dos son testigos presenciales, ¿verdad? Estuvieron presentes, a diferencia de Marcos y Lucas que investigaron. Mateo y Juan lo escucharon, lo vieron, lo que ustedes leyeron y vieron en el video. Bien, vamos a repasar nuestras preguntas, amigos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Si desea aportar, puede levantar la mano o pedir el micrófono. Primero veo señor Ángel Lara. Sí, bueno, muy buenos días nuevamente, pastor. Los personajes que yo pude captar en la historia, primeramente Jesús, ¿sí? Judas Iscariote menciona a los discípulos, en especial menciona lo que es Simón Pedro, Tomás, menciona a los jefes de los sacerdotes. Hay otra palabra donde dice los 12, aún pude detectar la palabra rabí, que es el mismo Jesús, ¿verdad? Y claro, también una palabra donde dice, cuando le dice ir a la ciudad y menciona cierto hombre. Eso es lo que pude captar, pastor, perdón. Ok, excelente, Ángel. ¿Algo nos faltó, amigos? Si me pueden colaborar ahí, hermanos, por favor. Sí, ¿no? Pues yo creo que sí, lo vi completo. O sea, por lo general, Jesús y los discípulos, ¿verdad? Y sí se menciona uno que otro detalle, los líderes judíos, y se menciona Judas, Pedro, Tomás en específico, como ya nos dijo Ángel. Okay, creo que bien, vamos completos con eso. Perdón, en el chat. Sí, mencionan los sacerdotes. Y también, perdón, pasé por alto el comentario de Manuel Pérez. Dice que acerca del lavamiento de los pies, dice que los apóstoles captaron esa señal del lavamiento de pies, era servir, era ser humilde, ser igual a sus hermanos en la fe. Y que en las epístolas y el libro de los Hechos no menciona, o al menos no he leído que los apóstoles hayan hecho lavamiento de pies. Sí, Manuel Pérez no menciona que les lavaban los pies, pero el espíritu, eso de servir y en humildad, sí, muy bien. Entonces sí, siguieron el ejemplo de Jesucristo en el libro de Hechos. Excelente. Bien, también se mencionan los sacerdotes. Okay. Bien. Señor Juan Arias, bienvenido. Ya entró, está aquí con nosotros y no le habíamos saludado. Bien, vamos a la pregunta 2. ¿Qué objetos se mencionan en esta historia? Son varios. Señor Javier Navarrete, buenos días. Buenos días, pastor. Bueno, yo con la pregunta anterior también, sí se nombraron todos. Yo también encontré a Dios, ¿verdad? Y porque también se nombra a Dios.
la parte de Jesús, los judíos, los discípulos, el dueño del aposento, Judas, los fariseos, Tomás y Pedro. Y bueno, en la segunda pregunta que está usted comentando, pues sí hay muchos objetos. Está el pan, el vino, el agua, el trapo para limpiar los pies de los discípulos. Y yo creo que hay otros más, pero son los que apunté yo. Ok, excelente. ¿Algo más que falta? ¿Alguien más quiere colaborar? Señor Juan, buenos días. Hola, buenos días. Lo que falta, 30 monedas de plata, la copa también. Ok, que no lo copa, escuché. bien. Excelente, excelente. ¿Algo más que nos falta? Ok, bien amigos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos? Y para eso tendríamos que ver un poco más como el plan. ¿Cuál fue el plan? O las indicaciones de Jesús, más bien. Señor Juan, otra vez, ¿sí? Pues yo vi una parte que decía, o lo que entendiera, la casa del conocido de Jesús en la ciudad. Ujú. Excelente. O sea, una casa, al parecer de 2 pisos, ¿verdad? Y pues sí, en el aposento alto, a lo mejor tenía un salón de reuniones, ¿verdad? O simplemente un cuarto que prestaba para eventos tipo así. Yo pienso en, sí, un amigo en Medellín, Colombia, fuimos a su casa y tiene casa como de, no es muy ancho la casa, es alto y como en 2 pisos ellos viven y en un piso prestan, creo que hasta rentan como para como un salón de reuniones, salón de eventos y bueno, pensé en eso. Es muy interesante si uno se pone a ver en Jerusalén, todavía en el día de hoy hay casas muy antiguas. Algunas de las casas parecen que las piedras son de los tiempos de Jesús. Hay casas muy antiguas en Jerusalén hasta la fecha. Ok. Si uno visita Jerusalén, me dicen que yo nunca he ido, pero me dicen que hasta hay un lugar que la gente dice que, tal vez esto fue el aposento alto. Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor es más como de turismo religioso, ¿verdad? Nada más quieren, bueno, que la gente vaya a ese lugar, pero no sabemos si es esa casa o si es otra. Pero sí, aposento alto de una casa, de un conocido de Jesús. ¿Cuándo ocurrió perdón, eso fue pregunta 3 que nunca puse en la pantalla. Ahora, pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia, amigos? ¿En qué día, qué noche estamos? Ok, señor Juan, levanta la mano. Sería, si lo hablamos como medio técnico, sería la Pascua, o sea, antes de ser entregado, la Pascua, ¿cierto? Sí, excelente. En Mateo 26, 17, ¿qué nos indica? En Mateo 26, 17, ahí dice, ahí nos da esa es la forma en que lo dice Mateo. Ángel, señor Ángel. Sí, señor Ángel, desea. Perdón, Ángel, vamos a activar su micrófono. Sí, ok. ¿Listos? En la fiesta de los panes sin levadura. Sí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? O sea, ya la gente, mucha gente, todos los judíos, muchos judíos iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua
Y ya desde el jueves por bueno, lo que para nosotros es jueves a las 6 p.m., ¿verdad? A las 18 horas el jueves realmente empieza todas las actividades. Porque ellos cuentan, los judíos cuentan un día como de 6 de la tarde hasta 6 de la tarde del día siguiente. Por ejemplo, el sábado para ellos, el sábado judío para descansar, empieza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6, perdón, viernes a las 6 p.m., termina a las 6 p.m. o sea, 6 de la tarde el sábado. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, si uno va a Jerusalén, ya de repente todos andan como locos viernes a las 4 o 5 de la tarde, porque a las 6 p.m. el viernes ya tienen que estar en sus casas descansando. Y unos amigos Así fueron es. allá y me dicen que de repente es como un pueblo fantasma. Y ya no hay restaurantes, no hay tienditas abiertas, o sea, no hay nada. Solamente me dicen que hay por ejemplo, hay unas tiendas manejadas por árabes, o sea, musulmanes o personas que no son judíos. Y algunas de esos negocios sí siguen abiertos, pero en la parte de Jerusalén propia, pues no. O sea, estamos jueves a partir de las 6 p.m., ¿verdad? Podrían Pastor, ser... Sí, José Manuel. ese detalle que usted está haciendo mención también nos confirma cómo fue escrita la Biblia, porque si nos fijamos en Génesis, dice fue la tarde y la mañana. Siempre comienza con el término tarde. Correcto. Un dato pintoresco nomás para el relato. Sí, exactamente. Muy bien. Si me acuerdo bien, sí, eso es interesante porque la tarde es un poco distinto de nuestro concepto de un día, ¿verdad? Nosotros también vemos creo que en Juan 13:30 dice, en cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió y dice, era ya de noche cuando Judas recibe el pan de Jesús, identificándolo como el traicionero, y se sale y dice, ya era de noche. O sea, ahí tenemos esos detalles. Bien, seguimos. ¿Cuál es el problema o el dilema de esta historia? ¿Cuál es se puede decir, el conflicto, el suspenso de la historia? Okay. Señor Juan, señor Álvaro, señor Ángel. Perdón, Juan. Tal vez iba a comentar la pregunta anterior. No, pero igual puedo participar en la traición de Jesús. ¿Sí? El problema y la incertidumbre de los seguidores hacia dónde iba a ir Jesús. Excelente. Está por dejarlos en un sentido Jesucristo desde nuestra perspectiva, dejarlos. Gracias, Juan. Muy bueno. O sea, la incertidumbre de los discípulos y pues que uno de ellos iba a traicionar a Jesucristo. Álvaro. Eso y la traición, pues naturalmente la traición y la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos, porque ellos querían seguir en el mismo plan, pero no podían ir, tal como se lo dijo a Pedro. Sí, muy bien. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a dejar nuestro maestro y Señor? ¿Cuál es el plan de aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y ellos, aunque Jesús les había dicho claramente lo que iba a suceder, ¿verdad? De que el Hijo del Hombre va a ser traicionado, entregado en manos de los hombres, lo van a matar y al tercer día lo va a resucitar. Él les había dicho tal cual. Así, 1, 2, 3, 4, o sea, paso por paso, y ya les dijo que iba a pasar, pero aún así
no se les pegaba, ¿verdad? No entendían bien de que, ok, esto es ya el paso 1 y paso 2. O sea, ya estaba pasando, sucediendo el plan exactamente como Jesús les había dicho. Hasta cuando se va Judas, ellos creen que Jesús le había encargado ir a comprar algo porque él era como el tesorero, ¿cierto? Pero, o sea, todavía ni entienden, aunque Jesús dice, el que le voy a dar el pan es el que me va a entregar. Y aún así no entienden, ¿verdad? Ok, señor Juan, adelante. Yo tengo una duda y es, en esa parte que estás hablando precisamente, yo sentí, leyendo y viendo por ahí en el video, que era como si Jesús le hubiera dicho, para que se cumpla el plan de Dios, tú vas a ser el que me traiciona. O sea, es como si él lo hubiera mandado, es lo que yo entiendo, ¿sí? No porque él lo haya hecho por sí mismo, sino que, a ver, tú eres el elegido para condenarte, algo así. Entonces, por eso me causó como, wow, o sea, no sé, si está bien en mi interpretación. Pues está ese conflicto de que Dios ordena y planea algo, pero qué papel tenemos nosotros como la voluntad humana, ¿verdad? O sea, pero van los dos son ciertos, ¿verdad? Judas, por decisión propia, pues llevada por su propio pecado y llevada por el diablo, y por la influencia por el amor al dinero. O sea, todo esto ya estaba en marcha desde antes de esa noche, Juan, ¿cierto? O sea, Judas ya se había acordado con los líderes judíos para entregar a Jesús, ¿verdad? Y desde hace tiempo Judas ya estaba, ya su corazón ya estaba pudrido por el amor al dinero. Se molestaba con Jesús, por ejemplo, cuando una mujer le ungió los pies, ¿verdad? Con un perfume muy costoso. Y Judas así, pues hubiéramos donado ese dinero a los pobres. O sea, pero realmente él quería el dinero para sí mismo, ¿verdad? O sea, ya su corazón, pero sí está ese conflicto de, pues, ¿es Dios quien planeó eso de Judas o era Judas? Pues los dos, sí fue el plan de Dios, pero, o sea, Dios en sus planes también contempla, se puede decir, amigos, que hasta el pecado sirve para la gloria de Dios. El pecado sirve para el plan de Dios de salvar, ¿verdad? Todo lo que hacen los malos, los pecaminosos en este mundo, también de alguna manera sirve para nuestro bien, para nuestra salvación y para la gloria de Dios. O sea, hasta Dios usa el mal para bien. ¿Me explico? Usó en este caso el mal, la maldad de Judas para nuestra salvación. Vale, gracias, Joel. No, gracias a usted. Dice Juan dice Manuel en el chat, Judas ya lo iba a traicionar. Jesús le dice, lo que tengas que hacer, pues hazlo, entendiendo Jesús que ya era la hora de cumplir la misión salvadora. Y la traición de Judas ya fue profetizada desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que uno de sus amigos le iba, digamos, dar en la espalda, ¿verdad? No literalmente, pero lo iba a traicionar. Bien, ok, creo que ya identificamos el problema. Vamos a brincar la pregunta 6, que es un simple repaso de la historia. Ese paso lo pueden hacer ustedes al momento de dar esta enseñanza con el grupo. Pueden, especialmente si ellos no han leído la historia antes de la reunión, este es un buen momento de, ok, ya lo leímos, lo estamos repasando. Ahora, en esta pregunta de 6 es cuando juntos con el grupo hacen un breve repaso de la historia de primero esto y luego eso y luego eso y luego sale Judas y luego Jesús les dice, ok.
Pregunta 7. ¿Se resuelven los problemas de la incertidumbre de los discípulos, de la traición de Judas y pues de que Jesús, su misión se tiene que cumplir? ¿Se resuelve todo eso en esta historia? Pues sí, ¿Qué, Marta? ¿En qué sentido? pues en el sentido que él cumplió lo que iba a hacer, el, la crucifixión, ¿verdad? O sea, el morir por nosotros fue donde se cumplió lo que él había profetizado. Sí, excelente, Marta. ¿Y qué tal la incertidumbre de los discípulos? ¿Cómo vemos esa Pues parte? al principio creo que ellos dudaron, o sea, tuvieron miedo y de hecho vemos el ejemplo de Pedro que como él negó, ¿no? Entonces había en ellos temor y se escondieron, de hecho, dice la palabra, porque pues temían también que fueran ellos aprisionados y también crucificados en ese momento. Ok, excelente. O sea, se puede decir que sí y no, ¿verdad? Jesús sí resuelve sus dudas, pero tal vez no se les pega en ese momento, ¿verdad? Jesús los consuela, les da palabras de consuelo. A mí me encanta Juan 14. Bueno, les encargué la parte 1 a 7, ¿verdad? Em, pues en la casa de mi padre hay muchas moradas. Eh, o sea, todo eso de no se turbe en su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. O sea, sí les da consuelo, pero así también funciona la palabra en nuestros corazones, ¿verdad? No siempre, es como una semilla, no siempre en el momento crece y da frutos. A veces se requiere un poco de tiempo antes de que ya se germina la semilla y bueno, son cosas que Álvaro nos podría explicar mejor siendo experto en esa área. Pero son muy pocas plantas que se planta y ya de un día para otro ya está, ya está la planta. No, no creo. No Así todas las también. semillas, no todas las semillas germinan al mismo tiempo. Todas tienen un tiempo y unas condiciones para la germinación. Bien dicho. Señor Omar. Señor Omar. Bueno, con base a la pregunta, digamos que siempre la resolvió Jesús, como lo decía el pastor, pero nos damos cuenta que los discípulos muchas cosas no se dieron cuenta de lo que pasaba, porque vemos posterior cuando Pedro lo niega, llora amargamente, es cuando se da cuenta que todo lo que le había él dicho iba a comenzar a suceder, y iba sucediendo cosa por cosa y se dieron cuenta que al final realmente era el Hijo de Dios. Pero Jesús tenía claro todo lo que estaba pasando, cumpliendo la palabra. Pero muchos de sus discípulos, ni aún estando en la cena, se dieron cuenta cuando le dice a Judas que él le iba a entregar cuando le entregó el pan. Entonces sucede muchas veces hoy en día que la palabra está y nosotros a veces pasamos por alto todo lo que está pasando. Entonces necesitamos estar alineados con Jesús para entender la palabra de Dios, lo que se viene cumpliendo también en este tiempo. Profesor, está sin audio. Está sin Joel, ¿no audio. tienes audio? Perdón, gracias, Omar. Excelente, totalmente de acuerdo con lo dicho. Perdón. Y Luis Través comenta en el chat que se cumple la profecía, que eso también es parte de esta historia, que todos los sucesos
de los últimos días de Jesucristo en esta tierra fueron profetizados en detalle por los profetas del Antiguo Testamento. Excelente. Desde su entrada montado en un burro, ¿verdad? Hasta, bueno, hasta ser traicionado. Todo esto es para cumplir las profecías. Bien, vamos a la parte de consolidar. ¿Qué título le ponen a esta historia, amigos? La traición, maestro. Ok, la traición de Jesucristo. Bien. ¿Alguien La más? hora perfecta. La hora perfecta. Muy bien. La hora perfecta. Ese es un tema en la vida y el ministerio de Jesús importante, ¿verdad? Todo en el momento perfecto. La hora perfecta. Ok, Manuel Pérez en el chat pone camino a la vida eterna. Bien, Manuel. Ok. ¿Algún título? La misión cumplida de Jesús. La misión cumplida de Jesús. Ok. Señor Javier. Se cumple la escritura. Se cumplen las escrituras. Bien. Juan pone, Judas contribuye en la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso sí es parte, hasta los judíos, los romanos, los fariseos, todos los que participaron en la muerte de Jesucristo estaban sin querer apoyando el plan de salvación, ¿verdad? Bien, perdón, José Manuel. Pastor, ¿sí? Sí. Bueno, aquí también se da inicio a lo que es la Santa Cena, la institución de la Santa Cena. Por ejemplo, yo acá en mi iglesia, la Asamblea de Dios, el pastor no es muy por realizar la Santa Cena, pero hay iglesias que conozco, especialmente a Aysén, una ciudad muy próxima a la mía, que todos los días miércoles, el primer miércoles de cada mes, lo hacen, la Santa Cena. La hacen, pero no se considera como un medio de gracia, de salvación. Simplemente es como una ceremonia. Entonces ahí me gustaría, yo sé que este es un tema de otro curso, pero podría darle una pequeña pincelada a la importancia de lo que es la Santa Cena. Excelente, José Manuel. Tienes suerte porque ese sí es precisamente el tema. Terminando la pregunta 5 de consolidar, vamos a dedicar unos minutos a ese tema, José Manuel. Excelente idea, perdón. Tiene todo que ver. Porque sí, vemos muchos diferentes conceptos de qué es la Santa Cena. Desde los que tenemos raíces en la fe católica romana vimos una cosa y en algunas iglesias cristianas casi no se habla, no se celebra, no se hace. O sea, ¿qué es lo que sucedió en ese día y para qué? Como dice José Manuel, sí, se estudia más en detalle en otro curso, pero sí lo vamos a ver ahorita. Okay, gracias, José Manuel. Excelente. Pues sí, hoy Jesús celebra se puede decir, algunos le llaman la última cena. Yo le digo la primera cena, ¿verdad? La primera cena con sus discípulos. Y sí, promete que algún día ellos estarían con él en su morada celestial, ¿verdad? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia, amigos? ¿Qué pecado te enseña a confesar? Esta historia, algún pecado que podemos identificar tal vez en los discípulos y nosotros siendo los discípulos de Jesucristo 2000 años después que batallamos con lo mismo. Señor Juan, señor Álvaro, primero Juan. Está la traición, la avaricia, la mentira y
el no amarnos los unos con los otros también, y el no escuchar a Jesús con profundidad. Ok, excelente. Sí, aquí tenemos toda una lista, ¿verdad? Desde, sí, amar lo material, lo terrenal más que lo celestial y no amarnos, todo lo que dijo Juan. Excelente. Álvaro. Bueno, yo diría que la duda, hay veces dudamos y dudamos de nuestra capacidad de servir. La otra es, si bien tenemos fe y si bien no negamos nuestra creencia, muchas veces no somos los más dignos al presentarla, no tenemos el valor de presentarla, de hablar de la palabra, de llevar el mensaje. Eso se llama cobardía e ingratitud. Eso especialmente pues, veo yo para mi caso personal. Sí. Pues Dios te perdona esos pecados y tenga por seguro que todos nosotros batallamos con lo mismo, ¿verdad? Y pues Dios sí nos perdona. Señor Ángel, gracias Álvaro. Sí, pastor, yo lo tomo para mí, lo que me ha enseñado en esta bonita reflexión, en esta historia es que tengo que amar y perdonar, primeramente perdonar, para decir que amo, pues, entonces perdonar a los que me han ofendido, a los que me han dañado, pero dándoles un perdón genuino, pues, un perdón genuino, no que solo salga del diente al labio, como se dice aquí en nuestra expresión, ¿verdad? Para que así pueda manifestarse un verdadero amor. Ok, bien, bien Ángel. Y vemos en Cristo también esa actitud, ¿verdad? Él sabía que sus discípulos lo iban a fallar. Él sabía que lo iban a abandonar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero Jesús no los trató con odio, desprecio, sino con amor. Dice que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y pues nosotros sí, a veces todo lo contrario, ¿verdad? Muy bien. Jesús dice, no se turbe en su corazón y pues nosotros nos turbamos en nuestros corazones. Muchos pecados que podríamos identificar en esta historia. Ustedes hicieron ya una buena lista. Vamos a lo que más me gusta es ya para no quedarnos desesperados por nuestros pecados, busquemos el consuelo de Dios en el Evangelio, en la buena noticia, la dulce noticia del amor de Dios en esta historia, donde ven claramente que Dios ama a sus discípulos y te ama a ti en estos versículos de Mateo y de Juan. Hasta me pueden decir, en Mateo, tal versículo dice, o en Juan, en qué palabras dice, ¿okay? Porque cuando ustedes, y les voy a decir de una vez, cuando ustedes entregan sus proyectos, para esta pregunta, es muy importante. No vayamos a decir tenemos que. No vayamos a decir algo que tenemos que hacer nosotros. Esta pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Es enfocados esta pregunta en lo que hace Dios por nosotros. Porque lo que hacemos nosotros, esa es nuestra obra. Esa es obra humana. Llevados sin duda por el Espíritu Santo, pero ¿qué ha hecho Dios? Bien, muchas manos levantadas, perdón. Señor Javier. Pastor. Sí. Bueno. ¿Cómo está? Dice que ya está listo. Adelante, Javier, perdón. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, es la promesa de que estaremos con Jesús. Después de
ver, bueno, mi pecado, yo no lo confesé allí, pero ver todos mis pecados a través de esa pregunta, que qué pecado veo en mi vida, pues esta es la promesa de el amor de Dios para conmigo y pues yo creo para todos sus hijos, que es la promesa de que estaremos con Él en el reino de Dios. Ay, qué linda promesa, ¿verdad? Excelente, Javier. Justo lo que hizo Javier ahí es lo que queremos hacer con esta pregunta 3. Agarrar algo en el texto bíblico y luego aplicárnosla a nosotros mismos. ¿Okay? Justo como lo hizo Javier. Gracias, Javier. Una respuesta ejemplar. Ángel, señor Ángel. Señor Ángel Lara. Ok, mientras activa su micrófono, Luis Través. Vemos en el chat, dice, vemos el amor de Dios en la entrega de su Hijo unigénito por el perdón de nuestros pecados. Eso sí, es lo que está sucediendo en esta historia. Jesús es entregado, sí por Judas, sí por los judíos, pero no, más bien por su Padre. Y Jesús mismo se entrega. Nadie le quita la vida a Jesús. Jesús mismo se la da, se da. ¿Ok? Ángel. Sí, también yo lo que veo es que a pesar de todo lo que aconteció, Él siempre nos sigue dando más promesas. Y aparte de eso, de las promesas, en el momento que estaba Jesús con sus discípulos, los alienta más y me llama mucho la atención, donde en Juan 13:34, cuando Él les dice y les da un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo he mandado, que también os améis unos a los otros. Eso nos queda de tarea desde el tiempo de Él en su vida, pues, porque hasta la fecha lo tenemos que seguir en práctica y es lo que yo retomaba en la pregunta 2 sobre declarar mi pecado y nuevamente me lo recalca hace 2000 años y me lo está recalcando en este momento. Entonces eso es donde yo veo el amor de Dios, que a pesar del tiempo transcurrido, siempre me da la promesa y me sigue aconsejando aún en sus palabras, ¿verdad? Sí, Ángel, excelente. O sea, realmente esas ya son las preguntas 3 y 4. Van de la mano. Jesús los dice, yo los he amado. ¿Okay? Un nuevo mandamiento les doy. Jesús los ha amado a sus discípulos y nos ama a nosotros. Y ahora la pregunta 4 fluye de eso, ¿verdad? Hay un versículo, creo que es en Primera de Juan, que dice, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él primeramente nos amó. O sea, por eso la pregunta 3 viene primero, Él nos amó. Y ahora, ¿qué hacemos en la pregunta 4? Pues nosotros también nos amamos el uno al otro. Realmente Ángel acaba de contestar esta pregunta de la 4, ¿verdad? De qué nos enseña Dios a hacer. O sea, el evangelio es Jesús nos amó. Y ahora el fruto de ese evangelio en nuestras vidas es, nosotros. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, como nos dijo Ángel hace un momentico. Juan, señor Juan y después señor Manuel. Juan. A mí personalmente algo que me enseña de eso que estás hablando es entonces Juan 13:35. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. O sea, todo el mundo se da cuenta. En efecto, la persona que empieza a vivir y vive en Cristo tiene comportamientos inigualables que llaman la atención y empieza a brillar y nos volvemos luz. Entonces me llegó mucho esa frase. Ay, qué lindo, Juan. Un ejemplo negativo que me impactó mucho al leerlo creo que era de, ¿cómo se llama el líder indio del siglo XX? Mahatma Gandhi, creo que se llama así, que dijo, yo he leído de Jesús en la Biblia y me encanta, me encanta Jesús, me encanta Cristo, pero los cristianos que conozco, no. No me caen bien.
Y eso me entristece y es la verdad a veces, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que detiene a la gente de creer en Cristo? Pues nosotros, lastimosamente. Queremos que sea lo contrario, queremos que sea como dijo Juan, y bueno, y que también dice el Evangelio de Juan, grabando las palabras de Jesús. Conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Eso es lo que queremos, que nos amamos. También aquí en la Academia Cristo, queremos amarnos el uno al otro. Ustedes con sus, no sé, grupos, iglesias, familias, la gente con quien se reúne usted reúnen para compartir la palabra, que se aman los unos a los otros. En Academia Cristo sí nos enfocamos mucho en enseñarles pues la enseñanza bíblica, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Pero a veces uno se esfuerza mucho por tener la doctrina correcta bíblica y pierde esa parte de amar, simplemente amarnos el uno al otro. O sea, sí es bueno tener sana doctrina, eso sí, claramente es súper importante, pero que no pasemos por alto la parte de amarnos, de poner en práctica la sana doctrina, que es el amarnos el uno al otro. Muy bien. Y doy gracias a Dios por ustedes, porque sí veo un espíritu. Me alegra ver cuando ustedes ya formen amistades y se animen, se apoyan entre ustedes. O sea, que es lindo. Yo sé que algunos de ustedes se mensajean, compartan mensajes entre ustedes por interno, mensajes privados y todo. Qué bueno. Me alegra de que se apoyen de esa manera. Bien, pregunta 5, amigos. Y hay mucho que podríamos decir de qué vamos a hacer, de ser humildes, servir, amar, todo. Hemos hablado de muchas cosas que queremos poner en práctica, de no dudar, de enfocarnos en la morada celestial que nos espera. Muy bueno. Pregunta 5, ¿cuándo compartir este mensaje? Sin duda en estas fechas, vuelvo a decir, pues viene las fechas en que mucha gente está celebrando Semana Santa. ¿Cómo celebran la Semana Santa donde vive usted? No sé. En algunos países todos van a la playa. En otros países hacen mucha fiesta, ¿verdad? O van de vacaciones. Bueno, no voy a ser legalista y decir que todo eso está mal, o tienen muchas tradiciones en algunas ciudades, ¿verdad? Sobre todo que relacionadas con la fe católica, ¿verdad? Procesiones y todo eso. Y bueno, nosotros aprovechamos para, si la gente está, digamos, hablando de la Semana Santa, pues aprovechamos para hablarles de la verdad, de lo que sucedió hace 2000 años en la semana de la Pascua judía. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Okay? Bien, amigos. Y también lo de Juan 14, cuando habla de, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, ya les hubiera dicho, así que voy a preparar un lugar para ustedes. Esas son palabras de ánimo aptas para, por ejemplo, si hay una muerte en la familia o entre sus conocidos y la gente va a ver en usted que, usted conoce a Dios, tiene la palabra de Dios. Si le piden a usted compartir un mensaje de consuelo con la gente, les recomiendo mucho Juan 14, 1 a 7, sobre todo la parte cuando Jesús dice, yo soy el camino, la vida, y la verdad y la vida. Entonces, esas son palabras que recomiendo para una ocasión así. Juan 14. Ok. José Manuel hizo una pregunta acerca de la Santa Cena. Amigos, esto va a ser un
digamos, una enseñanza sencilla, resumida acerca de la Santa Cena. La van a estudiar, muchos de ustedes ya han estudiado este tema en otro curso, y en privado también, si alguien tiene preguntas o dudas, con confianza me las puedan hacer. ¿Dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Realmente se graba en 4 lugares, en Mateo 26, el que estudiamos hoy, también en Marcos y Lucas, sería sobre todo en Lucas 22 y la parte de Juan sí habla de esa noche, pero no habla directamente de cuando Jesús les da sí, su cuerpo y su sangre. Sobre todo, y también el apóstol Pablo en capítulo 5 y capítulo 11 enseña acerca de la Santa Cena. ¿Okay? Estas son las citas bíblicas principales que hablan de la Santa Cena. Mateo y Lucas más que todo, más que nada, y luego 1 de Corintios 5 y 11. Ahora, ¿cuál es la conexión entre la Pascua judía y la Cena del Señor? Ya pongo unos puntos aquí en la pantalla para que los vean. Pero esta acta, a este acto también, bueno, a veces le llaman Santa Comunión, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Que es la unidad entre creyentes, ¿verdad? Es una celebración de que también, somos uno en Cristo. Vemos la comunión, ¿verdad? Entre los creyentes, o sea, como un solo cuerpo. Y también tenemos comunión con Cristo mismo, ¿verdad? Qué lindo que Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre. Algunos también le llaman la Santa Cena, he escuchado la frase Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Eso viene de 1 de Corintios 11:24. Pablo usa esa palabra. Ok. Pero bueno, ¿cuál es la conexión aquí? Ahora la pregunta, Manu, es ¿cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Porque no es por casualidad que Jesús les da la Cena del Señor la noche de la Pascua. O sea, están celebrando la cena, están comiendo, están cenando, conmemorando la Pascua judía cuando Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Los salvó. ¿Cómo los salvó? Con una plaga, la última plaga, que pintaron los postes de las puertas y los que pusieron la sangre del cordero, los que pintaron sus puertas con la sangre del cordero, fueron salvados. El hijo mayor, ¿verdad? El primogénito de la familia. Y pues pasó el ángel de la muerte esa casa. Entonces, la sangre del cordero los salvó. Por casualidad, ¿qué va a pasar dentro de 24 horas? El cordero de Dios va a dar su sangre. O sea, el hecho de que Jesús es nuestro Cordero Pascual, eso dice en 1 de Corintios 5:7. Y al igual, Juan Bautista lo había llamado a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Igual, una vez el apóstol Pedro, él dice, pues bien saben ustedes que ustedes no fueron salvados por oro ni plata, ¿verdad? Es más por la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha. Seguramente los discípulos acaban de cenar cordero. ¿Qué está diciendo? Qué rico. Sí, qué rico, dice Marta. Pues al comer esa cena, al recibir y luego Jesús con el pan y la copa,
Jesús les está dejando en claro el precio que él iba a pagar por ellos. ¿Okay? Es notable. Y el cordero, si se acuerdan en Éxodo 12:5, fue elegido, tenía que ser un cordero sin defecto. Jesús es sin defecto. El cordero fue sacrificado. Jesús es sacrificado. Pues sí, los israelitas después de matar el cordero tenían que rociar la sangre del cordero, o sea, pintar también en los dinteles de la puerta de sus casas, pues es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto por la sangre del cordero. Nosotros somos liberados de la muerte, del diablo, del pecado y de la esclavitud espiritual. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo, el Cordero. Muy bien. Verdaderamente presentes. Amigos, les voy a dar un resumen muy breve. En la Iglesia Católica, tal vez muchos de ustedes han tenido esa experiencia. El sacerdote, según la doctrina oficial de la Iglesia Católica, cuando el sacerdote toca la campanita, ¿verdad? Dicen que la hostia y la copa, que ya deja de ser pan, se convierte en el cuerpo de Cristo al momento de la campanita. O sea, dicen que ya no es pan, es cuerpo de Cristo. Y luego lo mismo con la copa, que ya deja de ser vino, dicen, ahora es la sangre de Cristo. Por el otro lado, hay muchas iglesias que hablan y dicen que, no, realmente no es el cuerpo de Cristo, no es no es la sangre de Cristo, porque eso no es lógico, ¿verdad? No, o sea, obvio que no somos, como les llaman, caníbales, claro que no. Pero ellos dicen que no, ni de manera presencial, espiritual, no es. Es solo como un símbolo, un recordatorio nomás, hasta ahí. Y claro que sí, es un recordatorio, estamos conmemorando, pero para que sepan, si tomamos tal cual las palabras de Jesucristo y de la Biblia, Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y dice, toma la copa y dice, esto es mi sangre del pacto, ¿verdad? Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. En Marcos 14 dice eso. Y Marcos también dice que la copa contenía el fruto de la vid, ¿verdad? El fruto de la vid. Y pues, ¿y qué crece en una vid? Pues uvas. Y sabemos que en ese entonces tomaban pues no tomaban jugo de uva, tomaban fermentada, ¿verdad? Tomaban el vino, no para emborracharse, sino era la bebida normal en una cena así. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10:16, dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión, en comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, si leen 1 Corintios 10, donde también habla de la Santa Cena, habla claramente Pablo de la copa, de la sangre, del pan y del cuerpo. O sea, realmente se puede decir, en fin, Jesús dice que la Santa Cena es para el perdón de pecados. O sea, Jesús ya te ha perdonado, ¿verdad? Pero tomando la Santa Cena es una gran bendición, porque es otra forma en la cual Dios te comunica, se comunica contigo su amor.
como seres humanos nos comunicamos el amor de muchas maneras, ¿verdad? Con palabras, con un regalo, con un abrazo, con un pasar tiempo juntos. O sea, Dios en su plan ha decidido comunicarnos su amor también con esto de la Santa Cena. Es otra forma en la cual Dios comunica su amor y el perdón de pecados. ¿Okay? Esas son las palabras de Jesús. Para el perdón de pecados, dice que, o sea, la Santa Cena sí es para el perdón de pecados. Y creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena. No es como dicen que se convierten en cuerpo y sangre y ya dejan de ser pan y vino. O sea, siguen siendo pan y vino, pero Jesús también dice que esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Están presentes el cuerpo y la sangre. Hasta cierto punto tenemos que admitir, esto no es lógico, me hace explotar la cabeza, pero hay muchos momentos, amigos, cuando simplemente creemos lo que dice la Biblia. Creemos las palabras de Dios. La Santa Cena no es un sacrificio como cree la Iglesia Católica Romana, que Jesús tiene que ser sacrificado otra vez, ¿no? Jesús mismo ya se dio en sacrificio una vez por todos, ¿verdad? La Santa Cena no es una mera representación, no es un mero símbolo. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Es importante también, vale mencionar que es importante mencionar que debemos examinarnos antes de tomar la Santa Cena. Debemos discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo cual en un grupo o una iglesia es bueno primero conocer el evangelio, y en muchos grupos, iglesias tienen como una clase antes, ¿verdad? Para que la gente tome la Santa Cena con los ojos abiertos, para que entiendan de qué trata y qué es lo que están recibiendo. ¿Okay? O sea, uno debe poder examinarse primero, entender de qué trata la Santa Cena. En la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Es una gran bendición la Santa Cena, de estar con otros creyentes diciendo, estamos en lo mismo, pecadores que necesitan el perdón de nuestros pecados. Y ver a los otros presentes en la Santa Cena y decir, ¿tú también? Qué bueno, estamos en lo mismo y Dios nos ama a todos. Es muy lindo. Jesús dice claramente a la pregunta de José Manuel también de, hay algunas iglesias que pues hacen Santa Cena seguido, mucho, y hay otras iglesias que casi nunca. Jesús, la Biblia realmente no dice cada cuándo se debe hacer. O sea, hay mucha libertad en esa área, pero Jesús sí dice, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? O sea, no es opcional de que, se puede hacer o no se debe hacer. No, sí se debe hacer en un grupo, una iglesia, una congregación. Sí se debe practicar la Santa Cena, pero no da ningún mandato de cada cuándo. Conozco a grupos que lo hacen cada semana y conozco a grupos que lo hacen 2, 3, 4 veces al año. Y yo creo que no puedo decir que ninguno de los dos está pecando al hacerlo así. Pero el grupo que dice que lo hace nunca, eso sí está mal. Eso sí está mal. Esto sí es algo que Jesús nos ha encargado para el bien de su pueblo. Nos une en la fe. Personas de la misma fe y creencias de, qué lindo. Muy bien, amigos. Voy a tomar una pausa para preguntas al respecto. Solo una cosita. Si alguien, ya pasamos mucho la hora. Si alguien tiene que irse por algún otro compromiso, queda libre sin problema. Si quiere, puede despedirse del grupo
Hasta si quieren, hasta puedo concluir la clase oficialmente y después cualquier que se quiere quedar a hacer preguntas acerca de la Santa Cena puede quedarse. ¿Okay? Luis sí Concluye dice... en oración, concluye en oración. Mejor, sí, y para que si alguien se tiene que ir, mejor. Les pongo la tarea ahí en Tenemos enseguida curso con Nathan. perdón. Ok, listos, amigos. Voy a orar. Publico la tarea después. Oremos. Padre Santo, danos corazones humildes, deseosos de servir, no pues, sálvanos del pecado de ser prepotentes o arrogantes, presumidos, Señor. Llénanos de tu amor, que exista un espíritu de amor fraternal entre los que participan en Academia Cristo, Señor, que nos amemos el uno al otro. Y Señor, mientras nosotros llevamos la palabra a nuestras comunidades, que nosotros lo hacemos todo con amor humilde, no porque nosotros ya tenemos mucho conocimiento. No, Señor. Pues que nosotros siempre estemos enfocados en el cielo y en la gloria que nos espera, que tú ya has ido a preparar para nosotros, Señor. Deseamos estar ahí contigo y mientras, si seguimos aquí en este mundo, que estemos activos y poniendo en práctica lo que tú nos has enseñado, Señor. Te damos gracias por esta clase y pues que bendigas el grupo en el resto de la semana, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Y me despido, pastor. Bendiciones a todos. Me voy a la otra clase. Gracias. Gracias, amigos. Bendiciones. Y Bye, por Gracias, pasar la pastor. hora. Que Dios le bendiga. Chao, Bendiga, chao. pastor. Bendiciones a todos. Chao, chao. Si alguien... Jesucristo le ama. Igualmente. Sí, cualquier pregunta también por interno se puede. Si alguien quiere quedar un minuto a preguntar algo, con gusto pueden. Vale. Bendiciones a todos. Ok, muy bien. Ya muchos se desconectaron, los que están aquí. ¿Qué preguntas o dudas tienen acerca de la lección, de la cena del Señor, de algún otro tema? Okay. Manuel se tuvo que ir, perdón. Él preguntó en el chat, ¿quién puede tomar la Santa Cena? Perdón. Pero ya se fue Manuel. Ok. Ahorita hablo con él. ¿Alguna pregunta, duda? Juan, perdón, no vi que levantó la mano. No, tranquilo, pastor. Es que yo veía aquí, bueno, la pregunta de Manuel era ¿quién puede tomar la Santa Cena? Y la pregunta mía sería ¿quién la puede dar? Porque en el caso, yo soy católico y en el caso de la Iglesia Católica, los que pueden hacerlo son las personas que pueden consagrar, ¿cierto? Y pues algo desde mi experiencia, te lo quería comentar, era como, digamos que se ha visto en ese momento de que se consagra y cae, porque hay momentos donde ocurren accidentes y han caído la hostia, le llamamos nosotros, ¿cierto? Que es el cuerpo y sangre, cae al piso, ha salido sangre real. Los científicos la han estudiado y han visto músculos de corazón, que es lo más parecido a un músculo de corazón que es real. Entonces en ese momento la consagran y la hacen. Entonces cuando nosotros entramos, más que una representación, es recibir el cuerpo y la sangre. O sea, lo sentimos. Mi experiencia, por ejemplo, he recibido el Espíritu Santo porque digamos que yo voy normal a ese momento y cuando recibo la hostia, ¡pum!, me desgarro y empiezo a sentir ese calor del Espíritu Santo. Entonces es muy bonito ese momento, ¿sí? Entonces la pregunta es, digamos en el caso, ¿quién puede pues consagrarla? En el caso de las otras iglesias como la de ustedes también, ¿sí? Sí, buena pregunta, Juan. Pues empezando con lo de Manuel, bueno, hablo con él en
privado, pero sí, que el que puede tomar la Santa Cena es el que cree en Jesucristo y ha estudiado, ha conocido el Evangelio como para examinarse. Examinarse realmente se puede ver como el que es arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Que reconoce su pecado y desea el perdón que ofrece Cristo, ¿verdad? Y que ha estudiado el tema de la Santa Cena, que reconoce que esto no es nada más como un juego o algo, no, que sí, ha estudiado este tema. Como le comenté antes, creo que tengo entendido que en la fe católica tienen tipo como clases de catecismo para tanto para jóvenes o para adultos antes de tomar la Santa Cena. Y de hecho, aunque em, tenemos muchas diferencias con la fe católica, eso me parece buena práctica de educar primero antes de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Pablo sí da de entender que tomar la Santa Cena es un asunto muy serio. En una congregación estaban jugando con la Santa Cena y dice que hasta algunos, por no entender de qué trataba y por abusar de la Santa Cena, hasta tomaban de más y se adelantaban algunos de que, ándale, vamos a comer el pan antes de que lleguen los otros. Y hasta algunos miembros de la congregación murieron porque estaban jugando con la Santa Cena. Por eso, sí, es bueno la educación antes de la Santa Cena. ¿Quién puede dar la Biblia que nosotros en la Academia de Cristo, al fin y al cabo, siempre queremos volver a lo que dice la Biblia? La Biblia no da una indicación explícita, o sea, específica de que, solo ciertas personas pueden dar o consagrar la Santa Cena. No, en la Biblia no viene eso. Simplemente tenemos el mandato de hacer todo de manera ordenada. O sea, realmente eso depende del grupo o la iglesia o la denominación, la congregación de hacerlo de manera ordenada, ¿verdad? De tener una estructura, un plan y cada grupo puede ponerse de acuerdo. En algunas iglesias sí, tienen realmente el sacerdote lo hace porque realmente ese es el deseo de la iglesia, ¿verdad? Ellos han preparado los sacerdotes y a veces yo he visto en algunas iglesias católicas que hasta tienen ayudantes, ¿verdad? Que están presentes, que traen las cosas, que preparan todo. En iglesias cristianas, eso varía de una congregación y grupo a otro, ¿verdad? Muchas veces sí, es como un pastor o un líder de la iglesia, puede ser líder laico o bueno, cada grupo tiene sus títulos, nombres, pero o sea, no es un caos, debe haber un plan de que, en nuestra congregación deseamos que, y luego los que lo van a hacer deben estar preparados, capacitados para, pues sí, para que se haga bien, pero no hay ningún título, no es de que, uno tiene que ser sacerdote o uno tiene que ser pastor o uno tiene que, no, nada de eso viene en la Biblia. Eso es más bien son decisiones que tomamos como creyentes en libertad. O sea, no hay, la Biblia no nos dice, porque sí, existen grupos e iglesias que se equivocan al decir que, solamente los pueden, los pastores, los sacerdotes, los pueden bautizar o pueden dar Santa Cena o pueden, o sea, se equivocan porque eso no viene en la Biblia, ¿ok? Están creando reglas humanas extra bíblicas y eso es una equivocación, o sea, pero está bien tener un orden, eh, para estar organizados, para que sepamos quién es el responsable, ¿verdad? Pero, Sí. pero nos equivocamos si nos ponemos legalistas, ¿verdad? De que, él no puede dar Santa Cena porque no es pastor o no es sacerdote. No, eso no viene en la Biblia. Ok. Vale, sí, gracias, pastor. Okay. Y vuelvo a decirlo, lo mismo se aplica al bautismo, Juan. Usted puede bautizar, yo puedo bautizar
O sea, sobre todo en emergencias. Imagínense Sí, que claro. alguien está a poco de morir y escucha de Jesucristo y dice, sí, sí creo. La persona obviamente cree en Jesucristo y dice, quiero ser bautizado. ¿Y qué vamos a decir? Que, bueno, le llamé al sacerdote, le llamé al pastor y dice que va a tardar un par de horas. O sea, aguántate. No, no, vamos a decir, bueno, aquí hay agua que impide que te bautizamos ya. Y para bautizar, o sea, es lo mismo. ¿Okay? Aunque bautismo es más como algo de inicio, ¿verdad? Santa Cena es un poco más de madurez, que indica, la Santa Cena sí se hace como después de un tiempo de instrucción. Eso sí da de entender las escrituras. ¿Okay? Sí, sí, porque sí lo que veo en común, digamos, es eso, es como esa preparación, esa limpieza de espíritu y avance, ¿no? Tampoco es como que llegue y, o yo, por ejemplo, que he leído muy poco, hasta ahora estoy empezando y no puedo hacer ciertas cosas, o sea, no. Sí. Vale, gracias, gracias, Muy bien, pastor. muy bien, Juan. Y no, y discúlpeme, nunca quiero darte a entender que, está todo mal la Iglesia Católica o que está todo mal lo que hace tal grupo o tal grupo. No, no es mi intención. Simplemente a veces si hablamos de las prácticas de distintos grupos para ya ponernos, nosotros siempre deseamos estar como en una postura bíblica de en medio, ¿verdad? En el camino estrecho. Y por eso nos ayuda a veces a identificar los extremos, ¿verdad? Pero no es como para hablar mal ni para decir que nosotros somos los perfectos. Claro que no, claro que no. Pero nos esforzamos por mantenernos en tierra firme, tierra sólida de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y de lo que Sí. no dice. También eso es Sí. algo muy importante que queremos que aprendan ustedes en Academia Cristo, es identificar cuando algo no viene en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta de quién puede dar la Santa Cena, no dice la Biblia. O sea, por eso tenemos mucha libertad. ¿Okay? Súper, gracias. No, gracias a usted. Roberto, perdón, gracias por esperar. ¿Tenían una pregunta, Roberto? A ver, todavía está aquí con nosotros Roberto Carvajal. Sí, profesor. Entonces, tanto el bautizo como la Santa Cena, ahora, por ejemplo, en época de pandemia, uno como padre de familia puede también aplicar la Santa Cena con los suyos, ¿cierto? En su casa. Sí, yo creo que sí la verdad, yo en mi casa sí, porque, y uno podría decir, no, pero tú, Joel, te has preparado como pastor. Ok, sí, pero es buen punto, Roberto. Igual en casos de aislamiento por distancia, puede que uno, literalmente yo he conocido a personas que parece que son casi los únicos creyentes en su pueblo. Parece imposible, pero o sea, tal vez hay otros creyentes, pero todavía no se han conocido o no se han empezado a reunir. Y pues ellos sí podrían practicar la Santa Cena en sus casas, sus hogares. Lo que sí quiero comentarle a Roberto es que como nos fue mencionado hace poco, la Santa Cena, primero debe haber un periodo de instrucción, Roberto, y eso sí, si, por ejemplo, si usted dice, yo quiero preparar mi familia para recibir Santa Cena y quiero instruirlos en pues lo básico del Evangelio, eso sí, también en Academia Cristo le podemos pasar como un curso, un programa para llevar a cabo con ellos, ¿verdad? Y sería bueno hacer eso primero, o tal vez ya lo hizo usted, no sé. Entonces, y para eso también puede consultar Roberto creo que ya tiene contacto con el hermano Julio Ascarruns de Bolivia, ¿verdad? Él sabe mucho de todo eso, pero sí, pero una vez que ellos ya han sido instruidos en el Evangelio, en lo básico del Evangelio y en la Santa Cena en específico, pues sí, no hay nada que impida, Roberto. Uno no tiene que ser pastor
sacerdote para hacer Santa Cena. Siempre es bueno, por ejemplo, si uno es parte de un grupo o un grupo, siempre es bueno tener comunicación de, por ejemplo, comentarle a un pastor, si usted es parte de un grupo, congregación, de simplemente comentarle al pastor que, nosotros deseamos hacer Santa Cena también en casa. Pues sí, obviamente el líder o el pastor o quien sea los puede orientar. Me parece bien, Roberto. Sí, nos congregamos todos los días domingos y los que quieren anotarse en Bolivia, aquí en La Paz, lo pueden hacer y tomar la Santa Cena. Lo hacemos siempre. Le preguntaba esto porque, bueno, alguien me preguntó lo mismo y yo quería saber de ustedes, ¿no? Pero ya me he explicado que tienen que un poco estudiar lo que era Santa Cena. Gracias, profesor, por la respuesta. Y quería hacerle otra consulta también, profesor. Sí. El otro día usted dijo que los que ya habíamos pasado, por ejemplo, las otras clases como la nación, identificación espiritual, Dios verdadero, bueno, ya lo he tomado yo esos cursos. Es necesario que presente la prueba final, ya que ya había presentado un examen. Yo quería participar solamente como oyente, ¿no? Pero no lo he hecho conocer esto a los profesores. No saben que yo estaba como oyente. ¿Es necesario que presente la prueba del proyecto final, profesor? A ver, Roberto, ¿usted se refiere a este curso, la obra del Salvador? No, a identificación espiritual identificación. Y Dios verdadero y la Biblia, la nación elegida. Bueno, yo ya el año pasado ya he pasado esos cursos, pero como este año no estaban dando nada todavía en enero, así que he empezado con esos 3 como para reforzarme, ¿no? Pero bueno, yo le pregunto, ¿tengo que presentar el proyecto final? Roberto, si no le molesta, ¿puedo mostrarle a los presentes su expediente académico, Roberto? Si no le... Claro. Ok, para que Claro que vean, sí. porque Juan y creo que Omar son nuevos, no han visto todavía. Juan, para que sepa, se genera un expediente académico. Este es el expediente de Roberto. Gracias por permitirme compartirlo. Roberto, viendo su expediente que ven aquí en la pantalla, veo que es cierto lo que dice usted, ya llevó el curso identificación espiritual, hasta 2 veces ya lo llevó, va la tercera vez. Sí, la segunda vez, si uno ya aprobó un curso y lo vuelve a tomar, la segunda vez es decisión suya, Roberto. Tiene la opción tomarlo como oyente y en ese caso no tiene que, realmente ni tiene que hacer las tareas, nada más puede estar presente en la clase si quiere y no tiene que hacer el proyecto final. Solo que si lo toma como oyente, no va a aparecer en su expediente la segunda vez. O sea, no pasa nada. Pero si usted dice, no, lo quiero hacer otra vez con tareas y proyecto final y todo, en ese caso sí hay que hacer el proyecto final y si hace el proyecto final va a aparecer otra vez en su expediente. Esa es la única diferencia y solamente digo, Roberto, sugiero que se lo comunique al profesor, ¿verdad? De decirle que, profesor, estoy por ejemplo, Abraham Degner, decirle, profesor Abraham, ya he tomado identificación espiritual 2 veces. Creo que esta vez lo tomé, pero como oyente no voy a entregar el proyecto final. Gracias, profesor Abraham. Y él va a decir, bien, listos. O sea, es decisión suya, solo hay que decirle al profesor. Y puede volver a repetir cursos todas las veces que quiere. Sí. Bueno, sí, era para reforzar porque, el año pasado lo llevé creo a mediados y quería reforzar este año. Pero bueno, gracias por la información, profesor. Hablo con ellos entonces. Perfecto. Gracias, de verdad. Bueno, perfecto, Roberto. Y gracias por permitirme mostrar su expediente como ejemplo a los demás. Usted ha sido muy fiel. Se ve que ya lleva 12, bueno, con ya van a ser 12 cursos y fines del mes, de este mes, le va a llegar la invitación al último curso.
Roberto. El curso culminante del discípulo 1 se llama El discípulo hace discípulos y tiene un proyecto muy bello. Es como una obra de evangelización que va a hacer Roberto. Le va a gustar mucho. Ok, Omar. Bueno, profesor, lo dejo entonces, profesor. Sí. Me toca pasar a la otra clase. Bendiciones a todos los hermanos que están ahí. Bendiciones, todavía. Roberto. Chao, chao. Y si cualquier de ustedes se tiene que ir sin problema. Omar. Profe, bueno, pastor, quería preguntarle, digamos, ya como somos tan poquitos, no sé, yo, digamos, esas notas que le dio al otro hermano también las tengo yo, o no sé, digamos, Sí, a ver. o por qué fui invitado a este curso, si ya he pasado todos esos procesos. Y no tanto es por el curso, sino, digamos que siempre ha sido especial tener el enfoque claro, la enseñanza clara, y digamos de lo que están hablando, yo creo que la Biblia también es clara donde dice lo que decía el pastor, no es, tiene que ser uno pastor o líder para dar la cena, pero sí hay en 1 Corintios 11 habla de los abusos de la cena, entonces no olvidar que no tampoco es darla por darla, sino ser consciente primero el que la va a entregar y cómo está su corazón y cómo está la gente, porque yo creo que Pablo les advertía a ellos era que había divisiones y muchos iban a comer porque tenían hambre o muchos iban a tomar el vino porque estaban embriagados, que eso no era así. O sea, el concepto de la cena del Señor era el concepto de recibir el cuerpo de Cristo y entender que Él lo entregó por nosotros y la sangre. Entonces también hay unos abusos que no se pueden cometer, aunque la Biblia no dice que solo sean pastores, pero uno también tiene que ser consciente porque Pablo les dijo allá a Corinto que ellos hacían la cena del Señor como si fuera algo deportivo. Algo como si estuviéramos comiendo. Entonces dijo, no, más bien si ustedes tienen hambre, vaya, coman a sus casas. Si tienen sed, vayan, hagan otra cosa. Pero cuando ustedes tomen la cena del Señor, tómenla para saber por qué Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Esa era mi pregunta. No, amén, totalmente de acuerdo, Omar. No se debe hacer a la ligera, sí, bajo ninguna circunstancia. Es gravísimo abusar de la Santa Cena. Y pues muy buen punto. Y por lo general, Omar, sí va a haber bueno, debe haber un orden, ¿verdad? Como dice usted. Y por lo general, bueno, yo pertenezco a un grupo, a una red de iglesias en la cual normalmente, sí, es un pastor o algún tipo de líder, alguien que está sirviendo en un puesto, un cargo del grupo de la iglesia, que organiza y guía ese proceso. En la mayoría, pues con ayudantes, hasta personas que preparan todo y personas que ayudan en repartir, pero hay alguien en liderazgo que guía, o sea, para que sí se haga bien, para que no sea un caos y para que el enfoque sea justo en lo que dijo usted, Omar. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, no tiene que ser uno pastor, sacerdote, todo, pues así en adelante, pero pues es prudente que alguien o algunos bien preparados. Y pues eso se puede hacer hasta con ustedes, los que participan en Academia Cristo. Los podemos preparar para guiar, tal vez empezando con un grupo de 10, 20 personas y para guiarlos en la palabra, en la enseñanza, la adoración de Jesucristo y en enseñar la palabra y también para bautizar y celebrar la Santa Cena. Esa preparación, sí, podemos hacer bien. Entonces, muy Y bien, con Omar. base a lo que le decía, con base el pastor, digamos, no sé, las notas o eso lo entregan a uno. Perdón. Sí, perdón, se me olvidó esa parte. Omar, me parece. Salazar. Sí, lo voy a buscar aquí. A mí me corresponde también la parte de ser el académico, el director académico, perdón, de la academia. Normalmente, cuando uno completa su primer curso con nosotros, su primer curso en vivo, usted ya tomó los mini cursos en la aplicación móvil y ya pasa a los
a los cursos en vivo. Así estos les llamamos los cursos en vivo. Una vez que completa su primer curso, y completar un curso, Omar, para que sepa, es cuando usted, el proyecto final es lo que se califica, ¿me explico? Entonces, al entregar el proyecto final, se genera un expediente académico que hasta me va a indicar que, Omar Hernando Salazar Talero de Bogotá, Colombia, en el 2 de, creo que fue, dice aquí, estoy viendo mis archivos, que el 2 de agosto 2020 terminó los minicursos de la aplicación móvil, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, va a decir en su expediente académico que cumplió con los requisitos del curso La Biblia, la obra del Salvador, con el profesor Joel Sutton en febrero de 2020, perdón, iba a decir 2021, y pues sí, entonces sí, se le podemos dar su expediente, Omar. Gracias, pastor. Sí. Muy bien. Ok, amigos, pues ya me tengo que despedir. Que tengan un excelente día. Cualquier otra pregunta o duda por interno, cualquier momento, pueden enviarme. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias, un buen día. Igualmente, nos vemos el lunes. Vale. Ok, Chao. chao, chao. Bendiciones, un feliz día y una feliz semana para todos. Gracias, lo Igualmente. mismo. Chao, chao.